estrabismo. Puse esta imagen porque me resultó interesante cómo antes de enviar los ojos era considerado un signo de belleza en algunas comunidades. E incluso le ponían estos adornos para que los niños fijen todo el tiempo en convergencia y terminaban con una endotropia. Bueno, por suerte ahora no es así. Por suerte para nosotros. Bueno, ¿y por qué creen que es importante estudiar las desviaciones oculares? A ver qué les parece, lo que se les venga a la cabeza. Porque ¿Por qué generan les parece que ambliopía. es importante? Por la ambliopía que se genera por esto. Bárbaro, muy bien. ¿Por qué más puede ser? Algunas veces también las desviaciones se hacen tortícolis para Exacto, enderezar también, muy bien. por algo estético. Perfecto, bárbaro. Bien, Ana. Bueno, entonces es importante que sepan, para que no se desanimen, que estudiar las desviaciones oculares es como un rompecabezas de miles de piezas y a veces es difícil irlas uniendo y hay que hacerlo de a poco, ir incorporando conceptos y fichas nuevas de este gran rompecabezas. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es concatenar la musculatura y la función visual para poder entender las desviaciones oculares. La musculatura ocular puede ser intrínseca, que es aquella que se encarga de regular el tamaño pupilar, y el músculo ciliar, que participa en la acomodación, y extrínseca, dentro de la cual se encuentra el músculo elevador del párpado, que es el encargado de elevar el párpado superior, y aquellos músculos que se encargan de mover el globo ocular, que son de los cuales nos vamos a encargar hoy. Son 6 músculos, 4 rectos y 2 músculos oblicuos. 2 rectos verticales, superior e inferior, 2 horizontales, interno o medial y externo o lateral. Los oblicuos son el oblicuo inferior y el superior. Siempre que ustedes repasen un músculo, tienen que tener en cuenta el origen, el trayecto, la inserción escleral, la inervación y la función. Todos se van a originar en el vértice de la órbita, a nivel del anillo de Zinc, excepto uno, que es el oblicuo inferior. Miren, todos van a surgir de este tendón en el anillo de Zinc, que es un engrosamiento del periósteo, los 4 rectos en un tendón común, y el oblicuo superior y el elevador del párpado superior, tanto más atrás, pero también desde el vértice. El oblicuo inferior se va a originar en la parte interna y medial de la órbita. Y luego va a seguir su trayecto pasando por debajo del recto inferior. El músculo recto superior y el recto inferior se originan en el vértice, pero no siguen un trayecto recto, sino que se lateralizan, se dirigen hacia adelante y hacia afuera. El recto interno y el recto externo nacen del vértice y no sufren ningún cambio de dirección en su trayecto. El oblicuo superior nace en el vértice, se dirige hacia adentro y hacia arriba, va a pasar por esta estructura cartilaginosa, que es la polea del oblicuo superior, que se llama tróclea, y ahí cambia de dirección y se convierte en una estructura tendinosa. Pasa por debajo del recto superior y se inserta en la parte posterior del globo, detrás del ecuador. El oblicuo inferior nace, como dijimos, a nivel interno y inferior de la órbita, pasa por debajo del recto inferior y luego se va a dirigir hacia atrás y hacia afuera para insertarse por debajo del músculo recto externo. También es un músculo retroecuatorial, es decir, los 4 rectos se insertan en la parte anterior de la esclera y los oblicuos detrás del ecuador. Esta es una imagen, una vista superior del oblicuo superior, para que vean todo su trayecto. El vértice pasa y luego la afuera y hacia abajo y va a pasar por debajo del recto superior y se inserta en forma de abanico en la parte posterior y externa del globo. Los rectos se van a, como dijimos, a insertar en la parte anterior de la esclera, a 5,5 milímetros del recto medio desde el limbo, y se van a ir distanciando desde el limbo, desde adentro hacia afuera.
Eso se conoce como espiral de Tirón. Y esto es importante en la anatomía quirúrgica, no solamente en la cirugía de estrabismo, sino también muchas veces llegan al consultorio pacientes que se han operado de pterygium y que tienen cierta limitación en los movimientos, sobre todo en la aducción, ya sea por un traumatismo directo del músculo durante la cirugía o porque se haya generado cierta fibrosis y una mala cicatrización. Entonces es importante conocer la anatomía. Acá vemos el oblicuo superior, seccionada su parte muscular, y vemos la parte tendinosa. Esto lo hice fundamentalmente para que vean cuál es la inserción distal de los oblicuos, ¿sí? Y acá vemos también el oblicuo inferior. En cuanto a la inervación, es importante que se acuerden las excepciones. Todos van a estar inervados por el tercer nervio, por eso el nombre de motor ocular común, excepto dos. El oblicuo superior, que está inervado por el cuarto nervio, patético o troquear. Si ustedes piensan que el oblicuo superior es el único que tiene pasaje troquear, es fácil recordar cuál lo está inervando. Y el recto externo, que está inervado por el motor ocular externo o sexto nervio. En cuanto a los movimientos oculares, hay que tener en cuenta que se realizan en tres ejes. En el eje vertical se van a realizar los movimientos horizontales de aducción y de abducción o abducción. En el eje horizontal se van a llevar a cabo los movimientos verticales de elevación y de presión. Y en el eje antero-posterior se van a llevar a cabo, como se ve acá en la animación, los movimientos de rotación interna o inciclotorsión y rotación externa o exciclotorsión. Ahora, es interesante que estos movimientos no se los observa a simple vista. Estos movimientos los hace el ojo para tratar de compensar los movimientos de la cabeza. Los movimientos de cada ojo por separado se conocen como ducciones y los movimientos conjugados de ambos ojos se conocen como versiones. ¿Y por qué después a esto lo vamos a ver bien? Vamos a ver cómo se evalúan cada movimiento, pero les puse esto para que puedan entender estas dos leyes de inervación que son muy importantes. Una es la ley de músculos antagonistas, o ley de Sherrington, y la otra es la ley de músculos junta, o ley de Sherrington. Si ustedes ven las imágenes, va a ser fácil comprender a qué se refiere cada ley. La ley de músculos antagonistas se refiere a las ducciones. Es decir, que por ejemplo, para que el ojo derecho pueda mirar hacia afuera, se tiene que contraer el recto lateral de ese ojo y relajarse el recto medio. Entonces, para esa función, el recto lateral y el recto medio son antagonistas. La ley de músculo junta se refiere a las versiones. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Que para mirar a la derecha debe contraerse el recto lateral derecho y también el recto medio del ojo izquierdo. Con lo cual, el recto medio izquierdo y el recto lateral derecho serían músculo junta entre sí. En cuanto a las acciones musculares, es importante que sepan que todos los músculos tienen una acción principal y también acciones secundarias. Los rectos horizontales es sencillo recordar que, porque tienen una sola función. El recto medio o recto interno, la aducción, y el recto externo, la abducción. Ahora, el recto superior, si ustedes recuerdan que les dije que cuando sale desde el vértice se lateraliza, forma con el eje del músculo, forma con el eje visual un ángulo de 23 grados. Cuando se encuentra en esa posición, el músculo es fundamentalmente abductor, es decir, colabora con el recto medio para llevar el ojo hacia adentro. Pero la función principal del recto superior, que como su nombre le indica es llevar el ojo hacia arriba, la cumple cuando el ojo está levemente mirando hacia afuera, porque ahí es cuando se alinean el eje visual con el eje muscular. Y cuando el ojo está levemente en aducción, se comporta como indorsor también, que sería su función terciaria.
A mí me gusta saber que cada músculo tiene una acción principal y el resto son acciones accesorias, simplemente. El recto inferior tiene el mismo trayecto que el recto superior, también forma el mismo ángulo, entonces su principal función, que es la depresión, igualmente la consigue cuando el ojo está levemente en abducción. También es aductor, al igual que el recto superior, pero su otra acción es la exciclotorsión cuando el ojo está en aducción. El oblicuo superior, fundamentalmente, es inciclotorsor, esa es su acción principal. Pero los oblicuos, tanto el superior como el inferior, además son abductores, y en el caso del oblicuo superior también es depresor. Y el oblicuo inferior, su principal función es la exciclotorsión, pero también es abductor, como ya dije, ambos oblicuos, y también es elevador, o sea que contribuye con el recto superior para llevar el ojo hacia arriba. Entonces, recordemos, el recto interno lleva el ojo hacia adentro, aduce. El recto externo lleva el ojo hacia afuera, abduce. Los rectos verticales, superior e inferior, además de elevar y deprimir el ojo, son aductores, y los oblicuos, además de rotar el ojo, son abductores. Entonces, en la mirada superior va a actuar el recto superior, pero también el oblicuo inferior. El recto superior en la mirada hacia adentro, porque también es aductor los rectos, y el oblicuo inferior en la mirada hacia arriba y afuera. En el plano horizontal, recto medio y recto externo, y en el plano inferior, el recto inferior, por supuesto, y el oblicuo superior, que también es depresor. Los rectos adentro y el oblicuo afuera. Bien, esto es importante que ustedes a través de estas imágenes después puedan repasar, porque no es sencillo y como les digo, de a poco uno va incorporando los conceptos. En cuanto a las posiciones diagnósticas de la mirada, este es un concepto súper importante y no es lo mismo la posición diagnóstica que la función del músculo. La posición diagnóstica es cuando, uno, desde una posición inicial, el músculo que estamos evaluando es el único capaz de realizar dicha acción. Entonces, esto nos permite evaluar si hay hiperfunciones o hipofunciones de los distintos músculos. La posición primaria de la mirada es muy importante que sepan que es cuando el paciente está mirando derecho adelante. Es la posición de reposo de los músculos extraoculares y se logra gracias al tono basal de los músculos. Las posiciones primarias de la mirada las vamos a entender mejor con estas fotografías de las 9 posiciones de la mirada. Posición primaria, focalícense en el ojo derecho, que es el que está marcado para que puedan entender el concepto. Si nosotros, desde la posición primaria, llevamos el ojo derecho hacia afuera, estamos evaluando el recto lateral derecho, es decir, esa es la posición diagnóstica del recto lateral derecho. Si hacemos que el paciente mire hacia la izquierda, estamos evaluando el recto medio del ojo derecho. Esa es la posición diagnóstica. Ahora, si desde afuera, desde la posición afuera, le pedimos al paciente que mire hacia arriba, ahí estamos evaluando el recto superior. Es el único que desde afuera puede llevar el ojo hacia arriba. A la inversa, desde afuera y hacia abajo, el único músculo que lleva el ojo hacia abajo es el recto inferior. Ahora, si hacemos que el paciente mire hacia adentro y partiendo desde esa posición inicial le pedimos que mire hacia arriba, estamos evaluando el músculo oblicuo inferior. Y si le pedimos que desde adentro mire hacia abajo, estamos evaluando el oblicuo superior. ¿Bien? Después si tienen alguna duda las resolvemos al final. Bueno, esta foto que yo les mostré en esta pantalla es tomando las fotos y después editándolas por separado. Pero se pueden bajar esta aplicación donde ustedes van a tomar en el momento que el paciente tenga el consultorio las fotos, de acuerdo a cómo les vaya indicando la aplicación,
Cuando terminan de tomar las 9 fotos en las distintas posiciones, la aplicación las edita y les da esta edición que queda con el nombre del paciente, con la fecha. Entonces, muy útil para archivar toda la información de los pacientes de forma ordenada. Bueno, vamos a empezar ahora a meternos de lleno con lo que son las desviaciones oculares. Sabemos que el estrabismo es la pérdida del paralelismo de los ojos, que está presente en el 4% de la población pediátrica, y el concepto con el cual vamos a dar inicio a esto es el concepto de ortotropia, que es lo inverso a el estrabismo. Cuando los ojos están alineados y ambas imágenes retinianas caen en la fobia, hablamos de ortotropia. Y el estrabismo, como digamos a punto de partida de la pregunta que le hice inicialmente, es importante no solo por una cuestión estética, sino porque es el signo de alarma de muchas enfermedades importantes y graves, como el retinoblastoma, la catarata. A veces es la primera manifestación de la enfermedad. Puede ser una manifestación también de enfermedades neurológicas, tanto en niños como en adultos. Y además, algo que es muy importante, como ustedes ya dijeron, es la posibilidad de generar ambliopía y alteraciones sensoriales. Es menos grave, pero es igual de importante y muy frecuente. Sabemos que la ambliopía es la disminución de la agudeza visual secundaria a un trastorno de estimulación visual durante el periodo crítico de desarrollo visual. Este periodo crítico va hasta los 6-7 años y hay un periodo hipercrítico que es hasta los 2 primeros años de vida. O sea que la ambliopía es un problema encefálico, no es un problema visual. El espectro de ambliopía es muy grande, puede ser desde una ambliopía leve, un paciente que vea 8 décimas, a una ambliopía severa, un paciente que vea visión bulto. La ambliopía estrábica es unilateral y se produce por el fenómeno, es decir, las ambliopías unilaterales, como sabemos, son las más graves por el fenómeno de rivalidad entre un ojo y el otro. Ante la preferencia de fijación de un ojo, se suprime la actividad cortical que está relacionada con el ojo desviado. La noxa debe actuar durante el periodo de plasticidad neuronal. Por supuesto, si se manifiesta un estrabismo a los 12 años, ese riesgo ya no lo tenemos. Es más frecuente en las endotropias y desarrollan mayor grado de ambliopía los estrabismos congénitos, permanentes y no alternantes. Es decir, que cuanto más temprano se desate la desviación, más riesgo de generar ambliopía tiene. Y es importante entender el estrabismo como causa, como estamos hablando ahora, o también como consecuencia de ambliopía. Seguramente han llegado a tu consultorio pacientes que tuvieron un traumatismo o que por alguna malformación congénita no tienen visión y por lo tanto ese ojo está desviado. Entonces esto es lo que sucede. El ojo que desvía capta la imagen, no con la fobia. Entonces eso es percibido en el cerebro, que no puede superponer esas imágenes, como una visión doble. Y a su vez también el sabio lo que va a hacer es inhibir la imagen que llega desde el ojo desviado. Y esa supresión es lo que conduce muchas veces a la ambliopía. En el caso de que haya alternancia ocular, como en este paciente que de forma espontánea fija con uno y otro ojo, el pronóstico visual es bueno, pero en este caso, como de esta nena, donde solamente fija con su ojo izquierdo, si no se trata, es de mal pronóstico en cuanto a la ambliopización que genera. Ahora, a pesar del tratamiento, a veces cuesta mejorar la visión en estos pacientes. Bien, en cuanto al estrabismo del niño y del adulto, tienen características distintas, pero muchos de los adultos que llegan a nuestro consultorio con estrabismo son pacientes que nunca fueron tratados. Entonces hay que, digamos, si es que nunca fueron tratados y el estrabismo está presente desde temprana edad, bueno, nos va a permitir también eso, poder clasificar estos estrabismos. Las desviaciones, acá hay dos conceptos importantes. Ya tenemos el concepto de ortotropia, el concepto de tropia, que son las desviaciones manifiestas
como en todos estos pacientes. Ustedes a simple vista se dan cuenta de que estos pacientes tienen una desviación. Y esas desviaciones manifiestas se conocen como tropias. Esotropia o ET hacia adentro, exotropia o XT hacia afuera, hipertropia hacia arriba o hipotropia hacia abajo. Es decir, pueden ser horizontales o verticales. Y el otro concepto es el de forias. Las forias son desviaciones latentes. Es decir, que gracias a la fusión, estas... El que yo quiero, mismo el que yo... Gracias a la fusión, estas no se detectan y cuando uno hace exámenes motores o cuando se interrumpe la fusión, ya sea porque el paciente esté cansado o ante situaciones de estrés, se manifiestan y aparecen. Vamos a comenzar, como en cualquier examen, con la anamnesis. Del examen se pueden sacar muchísimos datos y es hay que hacer un examen dirigido. Bien, siempre por supuesto comenzar con el motivo de consulta. Yo puse estas dos imágenes superiores, porque nosotros cuando el pequeño llega al consultorio, tenemos que tratar de aprovechar el momento en el cual charlamos con los padres para examinar al chico, ver cómo se mueve en el consultorio, cuál es la actitud visual, y sacar la mayor cantidad de datos que podamos sin molestarlo, sin tocarlo, porque generalmente se van a poner muy molestos. Es importante los chicos generalmente son llevados a la consulta por los padres cuando hay una desviación, porque les asusta mucho. Sepan también que hay un estrabismo, una desviación esporádica, que se da durante los primeros 2 meses de vida, que es normal, pero después de esa edad ya no tenemos que encontrar ninguna desviación. En los pacientes adultos, por ejemplo, este paciente que está abajo y a la izquierda, consultaba por su tosis palpebral, no consultaba por la gran desviación que tiene. Entonces ahí está en nosotros explicarle al paciente que primero vamos a resolver el problema motor y después la tosis. El paciente de la derecha consulta por esta ligera torsión de la cabeza hacia el hombro izquierdo, que se debe a una causa ocular, pero el motivo por el cual el paciente consulta es el tortícolis. Los antecedentes de enfermedad actual es muy importante preguntar a los pacientes desde cuándo está presente la desviación, si esa desviación es permanente o es intermitente, y si es intermitente, cuántas veces al día desvía y qué cantidad de tiempo el paciente está desviado. Es importante preguntar, pedirle a los pacientes que traigan fotos, ¿sí? Muchas veces los pacientes, los papás, les dicen que el paciente desvía y ustedes en el consultorio no logran descompensar la desviación, por eso es importante que traigan fotos para ver la desviación y si hay un tortícolis para ver si el tortícolis cambia o es siempre de la misma manera. En cuanto a los antecedentes personales, preguntar sobre el nacimiento es más frecuente en niños prematuros y también preguntar si hay algún antecedente neurológico importante. Y en cuanto a los antecedentes familiares, el estrabismo tiene una carga hereditaria importante, generalmente no se hereda el fenotipo de la desviación, es decir, la forma, lo que se hereda es la posibilidad de tener una desviación. Si el paciente tiene visión doble, hay que preguntarle si cuando se tapa un ojo, esa visión doble desaparece. Generalmente, esa es la forma en la cual se manifiestan muchos trastornos de la motilidad ocular, como una diplopia binocular. Entonces ahí hay que hacer todo el examen. Muchas veces el paciente va a llegar al consultorio con el parche, porque de otra manera no podría llegar. Entonces, eso habla de una diplopia binocular. Cuando la diplopia es monoocular, generalmente no es una verdadera diplopia, se puede deber a un astigmatismo, a una catarata, una mala posición de la lente intraocular, leucomas, pero la visión binocular asociada a
la diplopia, perdón, asociada a motilidad ocular es una diplopia binocular. Uno de los motivos de consulta más frecuentes es el pseudoestrabismo. Es muy común que los padres consulten por un epicandus, que es este pliegue interno de superior e inferior, que se encuentra cubriendo, es muy común en los nenes chiquitos, se encuentra cubriendo la esclera nasal, entonces da la sensación que los ojos están desviados hacia adentro. Otra cosa es los ángulos capa, positivos o negativos. El ángulo capa es el eje que forma el eje visual, es decir, el eje foveal, con el centro de la córnea. Si es muy positivo, simula una pseudoexotropia, y si es negativo, simula una pseudoesotropia. Hay un ángulo capa que normalmente es levemente positivo y eso se considera normal. Miren, en este paciente aparenta una pseudoexotropia, pero si observamos el reflejo corneal, vemos que en ambos ojos está situado en el mismo sitio. Es una pseudoexotropia por ángulo capa positivo. Y acá es lo inverso. Parece que los ojos están hacia adentro, pero también, si vemos el reflejo corneal, es simétrico en ambos ojos. La inspección. Es muy importante evaluar las hendiduras palpebrales, como ya dijimos, la posición de los párpados, tanto la tosis como las alteraciones de la motilidad ocular suelen asociarse también. La posición de la cabeza, miren, este niño entra así al consultorio, con su cabeza torsionada hacia el hombro izquierdo, y de solo observar al paciente e interrogar a la mamá que nos dice que este tortícolis está presente desde el nacimiento, nosotros ya podemos tener una sospecha diagnóstica de qué tipo de estrabismo se trata. Evaluar si es que hay movimientos oculares asociados. Acá vemos este movimiento, es un nistagmus. El nistagmus es un movimiento ocular involuntario que tiene una fase lenta y luego una fase rápida de corrección. En este caso, esta paciente es un movimiento horizontal. Ese nistagmus, cuando es horizontal en todas las posiciones de la mirada, generalmente es un nistagmus benigno. Evaluar la fascie. Con solo evaluar la fascie de este paciente, uno puede poner prácticamente el sello de qué síndrome tiene. Tiene una fascie inexpresiva, con una parálisis facial bilateral, una parálisis del recto externo también bilateral, por eso desvía hacia adentro, y eso es un síndrome de Moebius. Ver si es que hay movimientos palpebrales asociados. Esta niña llega así al consultorio, con un tortícolis hacia el hombro derecho, y también con esta leve tosis en el ojo izquierdo, con los movimientos masticatorios, el párpado se eleva. Esto es un síndrome de Marfan, un síndrome de inervación anómala. En cuanto al examen oftalmológico completo, esto hay que hacerlo como en cualquier otro paciente, evaluar la agudeza visual. Si es que el paciente es preverbal y no colabora para tomarle la agudeza visual con dibujos o con letras, hay que evaluar la fijación y el seguimiento. La fijación y el seguimiento es una respuesta motora de una función sensorial. Entonces, nos puede dar una aproximación de cómo ve ese niño. Si ni siquiera podemos hacer eso y no sabemos si el paciente ve o no ve, podemos tapar un ojo y el otro y ver cuál es la reacción que tiene. ¿Se imaginan la reacción que va a tener si le tapamos el ojo que ve? Entonces, no es admisible escribir en la historia clínica que no colabora el paciente con la agudeza visual, porque sí, no va a colaborar para contestarnos o para decirnos las letras, los dibujos, pero siempre hay que poner algo, alguna aproximación de cómo observamos que ve ese paciente, o cuál es la actitud visual del paciente. El test de Bruckner hay que hacerlo siempre, no solamente en las desviaciones oculares. Nos colocamos a 1 metro del paciente y vamos a evaluar el reflejo rojo de forma bilateral en el mismo momento, con la luz baja del consultorio. Lo normal es que sea brillante y simétrico. No solamente en las desviaciones puede haber un test de Bruckner asimétrico, también cuando hay anisometropías importantes,
o tumores intraoculares, cataratas. Bien, la refracción bajo cicloplegia siempre, aunque el paciente sea adulto y estamos evaluando una desviación, hay que dilatar y tomarle la refracción bajo cicloplegia. El ciclopentolato tiene una acción más fuerte que la ciclopicamida, pero sepan que en pacientes con antecedentes neurológicos o menores de 2 años no hay que usarla. Se puede hacer la esquiascopía, se puede hacer cuando colabore la refractometría, y por suerte tenemos estos refractómetros portátiles que son muy útiles. Muchas veces no miden la desviación, la esfera total, pero sí son muy útiles para el astigmatismo. Y en cuanto al examen estrabológico motor específico, acá digamos, tenemos todo lo que hay que hacer y lo vamos a ir desarrollando uno por uno. Todo esto, ustedes es importante que se lo anoten, que lo esquematicen, para no pasar por alto, digamos, lo que hay que hacer cuando el paciente está en el consultorio. Por ahí en la vorágine de la atención y que tenemos un montón de pacientes, se nos pueden pasar cosas, por eso es importante tener una historia estrabológica predeterminada. Y el estudio de la diplopia, que bueno, excede a esta charla, pero es muy interesante y hay que hacerlo. Bueno, en cuanto a la estereopsis, para que podamos tener estereoagudeza, es importante que lleguen imágenes nítidas a la retina de cada ojo y que haya una correcta alineación ocular, para que después el cerebro pueda procesar esas imágenes y convertirla en una imagen única tridimensional. La agudeza visual, la estereopsis se puede evaluar con estos distintos test. El más común de encontrar es el TIMS test, el test de la mosca. A veces esto no denota que hay una verdadera estereopsis, sino una percepción binocular, por lo cual es el menos fidedigno. Después tenemos el test de Lang. El test de Lang 1 tiene 4 figuras y el de Lang 2 tiene, el 1 tiene 3 y el 2 tiene 4, y tiene una estrella que se puede ver aún aunque no tenga estereopsis el paciente. Entonces es útil para explicarle lo que puede ver o para evitar la frustración en aquellos chicos que no tengan estereopsis. Y el test puntos aleatorios, que es el TNO, que es el más específico y el que evalúa con mayor precisión los distintos grados de estereoagudeza. Determinar el ojo fijador. Siempre que podamos lo hacemos con varios métodos. En los chicos a veces les pido que miren por la cerradura de la puerta. Lo podemos hacer con un estenopeico, cuando colabore, pidiéndole que agaje con las 2 manos el estenopeico y nosotros le señalamos una figura y que mire a través del mismo. Si no, podemos superponer ambas manos y con el triángulo central enfocar una imagen. Pedirle al paciente que cierre uno y otro ojo, y que con el ojo que vea la imagen, ese sería el ojo fijador. El tortícolis es la posición anómala de la cabeza y del cuello, pero el tortícolis siempre tiene alguna función, algún objetivo, es decir, el paciente lo hace para tratar de lograr algún beneficio, como por ejemplo mejorar la visión. En los pacientes que tienen nistagmus, muchas veces buscan o hacen el tortícolis porque en esa posición el movimiento disminuye o se bloquea y por lo tanto la visión mejora. También puede ser para evitar la visión doble, por ejemplo en las parálisis, y también para ampliar el campo visual. Un paciente monocular que tiene un solo ojo puede justamente por eso torcer la cabeza. Lo primero que tenemos que determinar cuando el paciente llega al consultorio es si ese tortícolis es o no ocular. Lo primero que vamos a hacer es moverle la cabeza al chico para ver que no haya ninguna imposibilidad de hacerlo, por un trastorno musculoesquelético, por una fibrosis. Y después está este test, que es el test de Carmona, que es muy útil, que consiste en taparle al paciente los 2 ojos y ver qué sucede. Si el tortícolis desaparece, sería de causa ocular. Acto seguido vamos a tapar primero un ojo y después el otro y ver qué pasa para poder determinar qué ojo es el responsable del tortícolis.
Luego hay que clasificarlo de acuerdo a la posición de la cabeza. Pueden ser horizontales, pueden ser verticales. Miren, en este paciente con una tosis bilateral, el paciente levanta el mentón, hace un chin-up para poder ver mejor. Esta nena tiene un tortícolis que es torsional, ven la cabeza está rotada hacia el hombro izquierdo, pero no siempre es fácil, porque muchas veces estas formas se asocian entre sí. Bien, y algo interesante y que está bueno buscarlos es que muchas veces las alteraciones oculares generan tortícolis y esos tortícolis generan asimetrías faciales. Miren, este paciente tiene una paresia del cuarto par, tiene un leve tilt, una leve rotación de su cabeza hacia el hombro derecho. Si ustedes ven, del lado contralateral al ojo parético, que es el ojo izquierdo, ven que está levemente hacia arriba, hay una asimetría facial importante, hay un menor tamaño de las hendiduras, el tabique nasal también está desviado hacia el lado del tortícolis, entonces eso es interesante para buscarlo. Bien, estudiando la motilidad propiamente dicha, vamos a evaluar las ducciones, que como ya vimos son movimientos de cada ojo por separado, y las versiones, que son movimientos conjugados de los dos ojos. Las versiones se evalúan así. Cada uno se organiza de la mejor manera para no olvidarse de evaluar ninguna posición. Yo primero lo hago en el plano horizontal, luego voy a evaluar toda la mirada superior y luego todo el campo inferior. Bien. Esto nos va a permitir determinar la comitancia. Vamos a tomar las fotos en las 9 posiciones de la mirada. ¿Y qué es la comitancia? La comitancia es cuando el monto de la desviación es similar en todas las posiciones de la mirada. Miren, esta niña tiene una endotropia, una esotropia o endotropia, y se mantiene el monto de la desviación en todas las posiciones. Eso se conoce como estrabismo comitante. Esta paciente tiene una gran esotropia. Si ustedes miran, cuando ella mira a la derecha, los ojos van normalmente. Cuando ella mira a la izquierda, el ojo izquierdo no puede abducir, no puede ir hacia afuera. Y ahí el ángulo de desviación aumenta mucho más. Esta paciente tiene una parálisis del sexto nervio y es un estrabismo incomitante. Todas las parálisis son estrabismos incomitantes. Si ustedes observan esta otra paciente, en la mirada hacia la izquierda, tampoco puede abducir el ojo izquierdo. Es más leve que en la paciente anterior, pero en todo el campo de la mirada izquierda no puede hacerlo. O sea, también es un estrabismo incomitante. Ahora, este paciente, si bien tiene una hipertrofia del su ojo derecho de pequeña magnitud, cuando el paciente mira en esta versión oblicua, vemos que la hipertrofia aumenta más, ¿sí? O sea que acá también hay una incomitancia. Esta es otra de las posiciones de la mirada. Se considera que con estas son 11 posiciones, que es el y el choque, que es medir la desviación con el paciente torciendo la cabeza hacia un hombro y hacia el otro. Esto es fundamentalmente útil en los estrabismos verticales. Acá tenemos otra incomitancia. Miren, este paciente desvía los ojos hacia adentro. Cuando mira hacia arriba, esa desviación aumenta, y cuando mira hacia abajo, la desviación disminuye, es decir, que los ojos se abren, y eso se conoce como patrón en A. Otro patrón de incomitancia es el patrón en B. El paciente tiene una desviación en posición primaria, que cuando el paciente mira hacia arriba, desaparece, entonces el estrabismo se abre, y eso se conoce como patrón en B. Y acá, si ustedes evalúan, vamos a evaluar en este caso el ojo izquierdo, vamos a ver en la supradextroversión cómo esta era la posición para evaluar el músculo oblicuo inferior.
cómo ese músculo está hiperfuncionando, porque ustedes van a ver que el ojo está mucho más elevado que el otro. Lo mismo si miramos acá en esta otra imagen, en la supralevoversión, lo mismo. El ojo, en la posición diagnóstica del oblicuo inferior, sube más que el otro, entonces ahí eso nos permite hacer el diagnóstico de que hay una hiperfunción del oblicuo inferior, de menor magnitud que el ojo izquierdo, pero está. Los test de alineación ocular, el primero que vamos a hacer es el test de Hilbert, que es un test muy sencillo de realizar. Vamos a poner frente al paciente una fuente de luz y vamos a ver a dónde cae el reflejo corneal. Cuando el reflejo corneal está simétrico, es normal, no necesariamente centrado, a veces está levemente nasalizado, pero es simétrico y eso es lo normal. Cuando el reflejo corneal cae en el borde de la pupila, hablamos de que el paciente tiene una desviación de 15 grados de Hilbert. Cuando está entre la pupila y el limbo, tiene una desviación de 30 grados de Hilbert, y cuando cae a nivel del limbo, 45. Las medidas del estrabismo, en realidad cuando se informan en dioptrías prismáticas. Y se calcula que aproximadamente las dioptrías prismáticas son el doble de los grados que se miden en el Hilbert. Bueno, acá el primer paciente, ustedes ven que el reflejo corneal cae en el limbo y tiene una desviación hacia afuera de su ojo derecho. Entonces tiene un XT de 45 grados de Hilbert. En este paciente, el reflejo corneal cae en el borde de la pupila y tiene también una desviación hacia adentro y levemente hacia arriba. Tiene un ET, porque es hacia adentro, de 15 grados de Hilbert, más una hipertropia. Y este paciente tiene una desviación de los ojos hacia afuera, el reflejo corneal cae sobre el borde de la pupila y decimos que tiene un XT de 15 grados de Hilbert. Otro de los test son los cover test. Ahora, tenemos que saber que para poder realizar un cover test hay ciertas cosas que se tienen que cumplir. Primero, que el paciente pueda colaborar, es decir, que pueda fijar un objeto. Es decir, que si es un chico muy chiquito, un cover test no va a ser muy útil. Y además tiene que tener fijación central y agudeza visual mínima de ambos ojos. Hay que hacerlo con y sin corrección, tanto de lejos y de cerca. Miren, esta paciente, ven que esta paciente no ve de su ojo derecho, tuvo un traumatismo, ya está operada, tenía un XT muy marcado, y entonces le hacemos un cover test, vamos a tapar un ojo y alternadamente el otro, pero dijimos que para hacer un cover test, ambos ojos tienen que tener fijación y agudeza visual mínima. Por lo tanto, este cover test no sirve para nada en esta paciente. El primer test que vamos a hacer es el cover test alternante. Vamos a ocluir un ojo y el otro sin permitir que en ningún momento haya binocularidad. Esto nos va a permitir evaluar la desviación total, no va a diferenciar entre forias y tropias. Y vamos entonces a ir observando qué es lo que pasa en el ojo que está destapado. Así es como vamos a hacerlo. ¿Ven? Este paciente vemos que tiene una desviación hacia afuera, tiene una exodesviación. Este es el primer test que vamos a hacer, el cover alternante. Lo mismo, vemos que pasa en el ojo destapado, vemos que viene desde afuera, perfecto. Acto seguido vamos a hacer el cover and cover. En el cover and cover vamos a tapar un ojo y vamos a destaparlo y vamos a observar qué pasa en ese ojo, cuándo lo tapamos y cuándo lo destapamos. Si nosotros tapamos un ojo
y vemos que no hay movimiento cuando lo tapamos, ni tampoco al destaparlo, decimos que ese paciente está en ortoforia. No hay ningún movimiento. Ahora, si nosotros tapamos un ojo, vemos a través del oclusor translúcido que el ojo se va para afuera, pero cuando lo destapamos rápidamente el ojo retoma la fijación, es una exoforia, es decir, una desviación que, como ven en la primera imagen, a simple vista no se ve, pero aparece cuando se hace el COVID. Cuando tapamos un ojo y el ojo se va para afuera, y al destaparlo el ojo se permanece desviado, ese paciente tiene una exotropia, una desviación manifiesta. Y cuando destapamos el ojo y el ojo está desviado, pero solo un momento, y después vuelve a su posición habitual, eso se conoce como exotropia intermitente. Es decir, que el Covenant-Covey es un test muy útil. Bueno, se hace de esta forma. Siempre, como decimos, es conveniente hacerlo con un oclusor translúcido para poder ver qué pasa cuando tapamos el ojo. Bien. La torsión. Evaluar la torsión es muy importante en los estrabismos verticales y se puede hacer por distintos métodos. Métodos objetivos y métodos subjetivos. Dentro de los métodos objetivos, el mejor método para evaluar la torsión es la retinografía, es decir, las fotos del fondo de ojo, porque el movimiento ocular, el movimiento de la cabeza, cuando hacemos una O y una lámpara hendidura, por ahí hacen que el examen no sea fidedigno. En la retinografía vamos a trazar una línea que va en el borde inferior de la papila y en el borde inferior de la excavación. Y la fobia debería caer entre esas dos líneas. Es decir, esto es un paciente con una torsión normal a la retinografía. Si lo queremos hacer de forma más precisa, podemos trazar un cuadrado en el nervio óptico y después trazar las diagonales que marquen el centro, tirar una línea horizontal y luego otra línea desde el centro hacia la fobia. La angulación normal es de 7,2 más menos 2 grados, ¿sí? O sea, este es un paciente que tiene también una torsión normal. Cuando la fobia cae, es decir, si lo hacemos midiendo el ángulo, sabemos que si el paciente tiene, por ejemplo, una angulación de 15 grados, está aumentado y está extorsionado. Ahora, si la fobia con el otro método cae por debajo de ese rectángulo que trazamos, el paciente está en extorsión. Si la fobia cae por arriba, el ojo está intorsionado. Y este es un paciente con una marcada extorsión por una paresia del oblicuo superior, que después de operado vemos cómo la torsión se normaliza. Bien. ¿Cómo medimos las desviaciones oculares? Para medir las desviaciones oculares necesitamos los prismas. ¿Cómo vamos a colocar estos vidrios? La punta del prisma tiene que ir hacia donde el paciente desvía el ojo. Este paciente tiene una exotropia, por lo tanto, la punta del prisma va hacia afuera. El vértice va hacia afuera. Hay dos métodos para hacerlo. El test de Krinsky, que es para aquellos pacientes que no cumplen con las condiciones para poder hacer un cover, o en aquellos pacientes, bueno, pequeños que no colaboren, donde vamos a hacer el test de Hilbert, pero anteponiendo el prisma. Si observamos el reflejo corneal, vemos que con ese prisma el reflejo corneal se hace simétrico. Entonces, ese sería el valor de la desviación. Y otra forma de hacerlo es con el cover alternante. Vamos a ir interponiendo prismas hasta que al hacer el cover alternante no haya ningún movimiento del ojo. Vamos a verlo mejor.
Ponemos el prisma, vemos que el vértice está hacia afuera, es decir, que es una exodesviación, el ojo se sigue moviendo al hacer el cover, vamos a poner un prisma de mayor valor, se sigue moviendo, vamos a poner un prisma de 45 dioptrías, con el vértice hacia afuera, y ahí vemos que el movimiento se neutraliza. Entonces, ese es el valor de la desviación. Ahora, esto está hecho en posición primaria. Así como medimos en posición primaria, las medidas deben hacerse en todas las posiciones de la mirada. Bien. Y concluyendo, lo que quiero decirles, yo acá les dejo la historia clínica con la que yo me organizo, pero traten siempre de protocolizar el examen del paciente estrábico para no olvidarse de nada, sobre todo si el paciente va a ser operado. Tengan una historia clínica preestablecida porque les va a ser muy útil, ¿sí? Bueno, y siempre, por supuesto, las fotos en las 9 posiciones es primordial y las medidas prismáticas también en las distintas posiciones. No es fácil medir al paciente en las distintas posiciones, a veces hay que hacerlo en más de una consulta, sobre todo si son pacientes chicos y en adultos también porque se cansa el paciente, se cansan ustedes, pero bueno, hay que hacerlo y hay que practicarlo. Muchas gracias. Bueno, Bárbaro Doc, muchas gracias, excelente la clase. Chicos, preguntas. A ver, dejo de compartir. Acá están agradeciéndote en el chat. ¿Lo puedes ver al chat, Doc? Sí, ahí lo veo. Bien, perfecto. Hola doctora, buenas tardes. Soy Rami. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, yo tengo una pregunta. Justo hoy estaba en la guardia en el hospital de Hurlingham y me cayó un nene de 4 años que la mamá refería que hace 2 semanas estaba presentando un estrabismo. La mamá es enfática en decir que antes no lo tenía, que antes no lo tenía. 4 años, le tomé la agudeza visual, tenía 6, 7 décimas en ambos ojos y en el ojo izquierdo tenía una esotropia de 15 grados. Inmediatamente lo dilaté, lo puse a dilatar, le hice fondo de ojo, no encontré nada raro en el fondo de ojo, lo refracté y tampoco era una refracción exagerada para que me explicara esa ¿Te desviación. acuerdas qué refracción tenía? Tenía una hipermetropía de más 250 y un poquito de astigmatismo. Y la mamá es enfática en decir que el niño nunca había presentado desviación y tenía buena agudeza visual de ambos ojos. Y era una clara esotropia del ojo izquierdo. No sé, era de 2 semanas. ¿Cómo enfocar a ese tipo de pacientes? ¿En qué causas pensar principalmente? Bueno, no sé. Bueno, mira, lo primero que haría con ese paciente es darle la corrección total de la desviación. Hay hay una gran cantidad de estrabismos que se manifiestan a esa edad, estrabismos comitantes, estrabismos acomodativos. Entonces, lo primero que haría sería darle la desviación, dilatarle bien la pupila, lograr una buena cicloplegia, ponerle la corrección total y volver a controlarlo al paciente. Si el paciente, las versiones eran normales, todos los movimientos normales, no tenía ninguna limitación. Sí, todos los movimientos eran normales y bueno, lo único era la evidente esotropia en el ojo izquierdo de 15 grados. Era lo único positivo que encontré. Bien, yo, haría eso. Primero corregirle el total de la desviación, descartar cualquier, digamos, si las versiones son normales y no hay ningún hallazgo importante ni en la microscopía ni en el fondo de ojo, controlarlo al paciente en un mes con la corrección total. Bueno, y en base a eso te vas orientando al diagnóstico, pero como ya te digo, hay estrabismos de que son frecuentes que se suelen manifestar a esa edad.
Listo. Y le hago una pregunta, por esa característica de que fue, entre comillas, agudo, fue de un momento a otro, algo, no habría que descartar, no sé, algún tumor o algo que en órbita esté generando eso. No sé, me quedó la No, duda por la característica. La mamá es enfática en decir que el niño se acostó normal y que al día siguiente se levantó y ya tenía el ojo desviado. Y me llamaba la atención esa aparición tan brusca. bueno, pero el paciente puede haber estado teniendo alguna desviación latente que no se haya manifestado antes. Yo lo controlaría, como te digo, lo controlaría, no le pediría ninguna imagen en primera instancia, por las características del paciente que vos me estás contando. Listo, listo, No sé muchísimas qué gracias. opinan los chicos. Claudia, Inés, que veo que está por ahí. Si no, yo también lo mismo, igual que vos, Claudia, si no se acompaña ni de ningún otro síntoma general, como cefalea fuerte, vómitos u otra cosa, no le pido imágenes. Si tenés dudas, muchas dudas, pedíselas y listo, ¿viste? Pero no es fácil, menos en nuestro medio, hacer una resonancia magnética y dormir a un nene, nada más que, si fue nada más que solo eso, el estrabismo agudo. Aparte ahora, con el uso de las tablets y eso, también se pueden descompensar algunos estrabismos que capaz antes no se descompensaban. Si es eso solo, y si no tengo signos de paricia, y si no tengo nada en el fondo de ojo, ¿no? Si le veo un mínimo signo de paricia, obvio que sí, pero si no, coincido con Claudia. No sé, Tere, ¿está? No sé. Sí, estoy. Tere, Sí, ¿vos qué decís? sí, mira, primero si es un estrabismo agudo, si bien no es tan común un estrabismo agudo como en el adulto, en los chicos, yo he tenido varios chicos que hicieron un estrabismo agudo, que obviamente ahí le tenés que pedir imágenes porque tenés que descartar todo. Obviamente probando los lentes, a ver si corrige o no corrige. Pero si no tiene ningún signo, pido fotos anteriores a ver si desviaba o no desviaba, porque a veces los padres no notan y tenía una pequeña desviación previa que se pudo haber descompensado en este momento con el tema de los celulares. Pero no, si no me hace ningún ruido nada, lo controlo. Hola, ¿cómo ¿Me andan? escucharon? Les digo mi aporte. Para mí está en la edad justa para esos estrabismos, los comitantes adquiridos, los comunes. No me, así como están diciendo todos, no me asusta. En general, los estrabismos agudos de causa neurológica son raros y no, por ahí el motivo de consulta no es el estrabismo. Porque todos piensan que, no sé, o tiene un tumor cerebral o tiene algo de eso, pero en general ahí tienen o un edema de papila, o tienen vómitos, o tienen otras cosas. Si es solo el estrabismo y el estado general del chico es bueno y el examen oftalmológico es normal, yo tampoco me preocupo. Sí, apuntaría a lo refractivo, corregirle lo refractivo y hacerle un buen interrogatorio a toda la familia, porque por ahí la mamá te decía eso y buscaba fotos viejas y estaba distinto, y por ahí ya aparece una abuela que te dice, yo siempre dije que el nene tenía el ojo desviado. Y no hay que perderle el rastro, eso también es importante, porque no hay que decirle vuelve en 6 meses, no, hay que hacerle el anteojo y enseguidita que vuelva. No sé qué dicen, no veo a nadie. Sí. Coincidimos todas. Sí. Genial. Sí. Listo, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Cuando Claudia habló de agudeza visual, cuando son chiquitos o cuando son bebitos, para mí es muy importante preguntarle a la mamá si se genera ese cordón visual con la mamá. A veces, y eso lo dice la mamá, enseguida lo dice la mamá, si yo veo que no me mira o vea, y para mí eso es muy importante. Cuando habló de agudeza visual no la quise interrumpir, pero en el momento pensé eso, en decirles, preguntarle a la madre si genera ese cordón visual con el nene, ¿sí? Bueno, nada más, no sé, Bueno, ¿alguna perfecto. otra duda?
Pasamos con Evelyn. Eve, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a compartir pantalla. Le voy a dar una charla, una clase breve de ROP con las generalidades para conocer un poquito más del tema. Bueno, yo soy residente de segundo año y también estoy en la parte de pediatría. Bueno, a ver. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, bárbaro, Eve, ahí está, bárbaro, compartí. Sí, Eve, se Bueno. ve. Muy bien, para comenzar tenemos que saber primero qué es la retinopatía del prematuro o la llamada ROP. Es una enfermedad que está provocada por una alteración en la vasculogénesis de la retina y que puede alterar su desarrollo normal y producir tanto una pérdida total o parcial de la visión. Según estadísticas del Servicio Nacional de Rehabilitación obtenidas de los certificados únicos de discapacidad en el año 2017, se vio que había un total de 2.340 niños menores de 15 años con discapacidad visual. De este total, el 36,5% correspondía a retinopatía del prematuro, ¿sí? Tenemos que saber que la ROP es la primera causa de discapacidad visual en la infancia en Argentina, y es algo que se puede prevenir. Bueno, hablando un poco del desarrollo vascular normal de la retina, tenemos que saber que comienza a partir de la semana 16 de gestación, que comienza desde un tallo mesenquimático en el nervio óptico y va creciendo hacia afuera de los vasitos, hacia la periferia. Y eso va progresando semana a semana de gestación. Como el nervio óptico no está ubicado en el centro del ojo, sino hacia la zona nasal de ese lado, la vascularización a nivel nasal se va a completar en la semana 36, y a nivel de la zona temporal se va a completar entre la semana 40 a 44. La vascularización normal de la retina está dividida en dos fases. Tenemos la vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis se desarrolla entre la semana 14 a 21 de gestación. Y ahí los vasos se van a formar de nuevo en la retina superficial a partir de las células precursoras mesenquimales. Estos primeros vasos van a crecer desde el nervio óptico y migran anteriormente hacia la retina periférica. Y alrededor de la semana 20 de gestación aproximadamente se pueden detectar los eritrocitos dentro de los vasos. Después hay otras células importantes que son los precursores de los astrocitos retinianos, que esas células van a migrar desde el nervio óptico hacia la retina periférica. Y la principal función de esas células es que van a contribuir a la formación de la barrera hematorretiniana. Luego, la segunda fase, que es la angiogénesis, empieza a partir de la semana 21 de gestación, y se van a formar nuevos vasos a partir de los vasos preexistentes. Y van a dar todo lo que es la vascularización de la retina preexistente. Hay que tener en cuenta que en esta segunda fase es muy importante el factor de crecimiento endotelial, que acá en la segunda fase aumenta. En la primera no hay un aumento del factor de crecimiento endotelial, porque la hipoxia de la retina en desarrollo se suple con el aporte de la circulación coroidea. Pero ¿qué pasa cuando ocurre el nacimiento antes, ¿sí? Cuando los bebés nacen prematuros? ¿Qué pasa con esa vascularización de la retina? Se va a dividir la vascularización en la retinopatía del prematuro, se divide en una etapa aguda y en una etapa cicatrizal. La etapa aguda, dentro de esta tenemos dos, la vasoobliterativa y la vasoproliferativa. La primera, la vasoobliterativa, en la primera la hiperoxia relativa respecto al útero interrumpe la vascularización fisiológica normal, o sea que la fase de angiogénesis se va a detener. Y la hipoxia posterior, que es debida a la inmadurez pulmonar y a la demanda metabólica que aumenta por el desarrollo de la retina normal, eso va a hacer que estimule los factores angiogénicos, los cuales van a llevar a una proliferación patológica de los vasitos. Y la etapa cicatrizal podemos encontrar
contracción del tejido fibrovascular, distorsión de la retina, desprendimiento de retinas, y todo esto puede dejar secuelas desde la baja visión hasta la ceguera. Bueno, todos los prematuros tienen derecho. Dentro de ellos, el derecho número 6 dice que todo prematuro tiene derecho a la prevención de la ceguera por retinopatía. Hay que darle todas las herramientas al bebé para que puedan acceder al diagnóstico, a los seguimientos y al tratamiento adecuado. ¿Cómo vamos a hacer la pesquisa neonatal para prevenir la retinopatía del prematuro? ¿A quiénes vamos a pesquisar? Tenemos que tener en cuenta que la retinopatía del prematuro afecta únicamente a bebés prematuros. Se va a hacer un examen oftalmológico a todo bebé menor de 32 semanas de edad gestacional y o menor de 1.500 gramos de peso al nacer. Existen casos de retinopatías inusuales, que son retinopatías que se dan entre la semana 33 a la semana 36. Es mucho menos el porcentaje, pero existe. Otros factores de riesgo que estimula también a que aparezca esta patología es la administración de oxígeno, transfusiones sanguíneas, sepsis, la restricción del crecimiento intrauterino, desnutrición postnatal y hemorragias intraventriculares. Las que marqué con color son las más importantes. En este cuadro, que he sacado de estadística del Grupo ROC de Argentina, podemos ver, como les dije, que existen casos inusuales, que son retinopatías que se dan entre la semana 33 a la 36. En este primer gráfico del año 2019, del total de los bebés con ROC grave tratados en el año, en este cuadro acá, en este cuadrante, se puede observar que estos son los casos inusuales, que del total corresponde a un 10,4%. Con el correr de los años, igual este porcentaje fue bajando un montón. Por ejemplo, en el 2004 al 2006, era entre un 30 a 40% de casos inusuales. Y hoy en día, en el año pasado, el último valor que se obtuvo fue de 10,4, así que bajó un montón de casos inusuales. ¿Cómo vamos a pesquisar? Mediante controles oftalmológicos. Tiene que ser un oftalmólogo capacitado y entrenado, y se deben hacer los controles en tiempo y forma. ¿Cómo lo realizamos? A través del examen de fondo de ojo, que se va a realizar con la OVI, pero también existen otros registros de imágenes, como la ODI, que es la oftalmoscopía digital indirecta, o RedCam. Se necesita la dilatación de la pupila con gotas midriáticas, la lupa de 20 o de 28 dioptrías, el bléfaro y el indentador. ¿Cuándo vamos a pesquisar? ¿Cuándo va a ser el primer control del prematuro? El primer control del prematuro va a depender de la edad gestacional con la que nació el bebé. Si el bebé, por ejemplo, nació entre la semana 27 a la 30, el primer control lo vamos a hacer a la 4ª semana de vida, sería al mes de nacimiento. Si el bebé nació con menos edad gestacional, o sea, más chico, ese primer control lo vamos a ir difiriendo, distanciando a la 5ª, 6ª semana, dependiendo de la edad gestacional. En cambio, en el caso de que el bebé haya nacido en la semana 31 en adelante, los controles van a ser a la 3ª semana de vida, o a la 2ª si nació a las 32 o 33 semanas. Pero, ¿qué es importante? Que ningún bebé debe salir de la neonatología sin un primer control oftalmológico. Internacionalmente se están proponiendo estrategias matemáticas para disminuir el número de niños tamizados. Hay distintas aplicaciones, está el WinRock, el ChopRock y el Rock Score acá en Argentina. La doctora Evangelina Espósito creó una aplicación que es gratuita y se puede descargar por la App Store o Play Store. Y es muy fácil de usar, donde se van a colocar los datos del bebé. Acá se coloca el peso al nacimiento, la edad gestacional, el peso a la 2ª semana, si recibió o no transfusiones y si usó o no oxígeno. Ponemos calcular y nos va a tirar el ROP score. Lo ideal es que cada neonatología haga la validación para su propio valor de corte de cada hospital, para que nos sirva de herramienta útil para el tamizaje. En nuestro caso estamos tratando de juntar todos los datos para poder validar y tener nuestro propio score. ¿Qué es lo que
¿qué es lo que permite, o sea, qué es lo que quiere lograr esta aplicación? Es que se disminuya el número de controles por cada chico. Por ejemplo, si el valor de corte fuera de 12 y nos da un score de 14, ese score nos está indicando que ese niño tiene mayor riesgo de padecer una retinopatía del prematuro grave. Entonces a ese chico lo vamos a seguir más de cerca y los controles van a ser más seguidos. En cambio, si nos da menos de 12, por ejemplo, ese chico va a tener mucho menos probabilidad de desarrollar la retinopatía grave, entonces los controles pueden ser un poco más espaciados. Bueno, para hablar de clasificación de ROP, tenemos que tener 3 aspectos importantes, que es la localización, el estadio y la extensión. También tenemos que ver si existe o no el plus y el pre-plus, y tenemos una entidad aparte que es la agresiva posterior. Comenzando con la localización, tenemos que saber que la retina la vamos a dividir en 3 zonas concéntricas, tomando como centro el nervio óptico. Y ahí vamos a tener la zona 1, que es la más posterior, es la zona más posterior y tiene como centro el nervio óptico, y su radio es el doble distancia entre el nervio y la mácula. Luego le sigue la zona 2, que va desde el límite de la zona 1 y cubre toda la hora serrata, y esta a su vez, la zona 2 se va a dividir en una zona 2 anterior y una zona 2 posterior. Esto es importante porque después le voy a contar por el tema del tratamiento de la zona 2 posterior o si es anterior. Y luego tenemos la zona 3, que es la semiluna periférica a nivel temporal. Bueno, ¿cómo vamos a hacer en la práctica para ubicar estas zonas? En la última clasificación de la retinopatía del prematuro en el 2005, se dijo que si miramos el fondo de ojo con una lupa de 28 dioptrías y apoyamos el borde de la lupa sobre el borde nasal de la papila, lo que vamos a estar observando es todo el campo de la retina temporal de la zona 1. Y acá se ve el doble de distancia entre la papila y la mácula. Lo mismo vamos a hacer si apoyamos este otro borde de la lupa sobre el borde temporal de la papila, y estaríamos observando toda la zona nasal de la zona 1. Entonces, por lo tanto, tenemos que saber que si estamos en esta posición con la lupa y observamos una retinopatía del prematuro, en este caso vamos a decir que es una retinopatía en zona 1. Luego tenemos la zona 2, que como le comenté, y está acá en el dibujito de acá arriba, se va a dividir en la zona 2 posterior, que es la más cercana al polo posterior, y la más cercana a la zona 1, y la zona 2 anterior, que es la más periférica, cercana a la zona 3. Para ubicarlas a nivel de la observación con la OVI, lo que vamos a hacer es, primero nos ubicamos, en vez de poner el borde de la lupa a nivel del borde de la papila, lo que vamos a hacer, vamos a ubicar a nivel de la fobia. El borde lo ubicamos a nivel de la fobia y nos va a dar esta imagen, que es la imagen es un poco más periférica, y ahí estaríamos en lo que es la zona 2 posterior. En el caso de que veamos acá la retinopatía, entonces sabemos que está en zona 2 posterior. Si no, tenemos que continuar siguiendo los vasitos y ver hasta dónde se detienen. Y esta es la zona, va a ser la zona 2 anterior, que es la más próxima a la zona 3. ¿Cuál es la importancia de la zona 2 posterior y la zona 2 anterior? Es el tratamiento. ¿Por qué? Porque la zona 2 posterior va a tener el mismo tratamiento que una retinopatía en zona 1, mientras que la zona 2 anterior se va a tratar igual que una retinopatía en zona 3. Y acá tenemos la zona 3. Para decir que la retinopatía se ubica en la zona 3, tenemos que asegurarnos que los vasitos lleguen a la cerrada nasal, antes de clasificarla como una ROP en zona 3.
Y otro tema a tener en cuenta es que a veces el cordón no es siempre recto de la retinopatía, sino que existen bahías. Si esa bahía, si tenemos una ROP en zona 3, pero la presenta bahías hacia zona 2, se clasifica como ROP en zona 2, por el tema de la bahía. Según los estadios, se van a clasificar de ROP estadio 1 hasta el estadio 5. La ROP en estadio 1, vamos a observar una línea de demarcación que nos va a separar lo que es la retina vascular de la avascular. Y esta línea está formada por células mesenquimales y es una línea blanca dentro del plano de la retina. Acá, como se ve en esta foto, apenas se ve por esto. Luego, la ROP en estadio 2 es cuando la línea blanca va creciendo a lo alto y a lo ancho y va a formar el clásico cordón. Después tenemos el estadio 3, que ya hay una proliferación fibrovascular. Tenemos la proliferación fibrovascular, es el cordón mucho más grueso, pueden aparecer también un poco de hemorragias. Tanto la ROP en estadio 1 como la estadio 2 generalmente suelen regresar espontáneamente sin necesidad de tratamiento. Pero hay otros casos que si siguen progresando pasan al estadio 3 y se forma ese tejido fibrovascular y eso empieza a acercarse al vitriol y ahí es donde se denomina la ROP en estadio 3. La ROP 4 es cuando ya hay un desprendimiento parcial de la retina. Puede ser 4A, que no compromete la mácula, o 4B con el compromiso macular. Y el estadio 5 ya cuando hay un desprendimiento total de retina, que en general son de tipo traccional. Después tenemos la clasificación de acuerdo a la extensión, que se registra como en horas de reloj, pero en este aspecto es el menos importante para tenerlo en cuenta, pero hay que saber que a mayor extensión hay mayor riesgo de progresión. Otra cosa que hay que tener en cuenta son la enfermedad plus y el pre-plus. Estos dos son signos de progresión. La enfermedad plus es la dilatación y tortuosidad vascular en el polo posterior, por lo menos en 2 cuadrantes, y hay otros signos que pueden llegar a aparecer en la rubiosis de iris por mala dilatación o la turbidez vítrea. ¿Sí? Se ven todos los vasos bien tortuosos. Y en cambio la enfermedad pre-plus, hay cambios vasculares anormales, pero son insuficientes para clasificarlo como plus. Y la dilatación y tortuosidad vascular suele ser en un solo cuadrante. Es como el nombre lo dice, pre-plus, hay mucho menos la tortuosidad que existe. Pero los dos son signos de progresión de la enfermedad. Luego tenemos la entidad aparte que dije que es la agresiva posterior, que es la ROP en zona 1 o zona 2 posterior. Es una enfermedad poco frecuente, pero severa, que puede llevar al desprendimiento de retina sin pasar por los diferentes estadios. Se pueden observar shunt en la zona 1 o zona 2 posterior, plus severo en los 4 cuadrantes, hay neovascularización y hemorragias en el polo posterior. En cuanto al tratamiento de la retinopatía del prematuro, se basa básicamente en lo que es la guía la guía panamericana de la salud y también en la del Ministerio de Salud. Bueno, las dos guías coinciden en que el tratamiento de la retinopatía debe hacerse en todo paciente que tenga ROP en zona 1 con plus, ROP 3 en zona 1 también, pero sin plus, y ROP 3 en zona 2 con plus. Y lo que le agrega la Panamericana es la ROP 3 en zona 3 con plus. Pero antes de realizar el tratamiento es importante y es de buena práctica que el oftalmólogo explique bien a los padres la necesidad del tratamiento y sí o sí obtener el consentimiento informado antes de realizar. Esto generalmente se le da 24 horas a 48 horas previo a realizar el tratamiento para que puedan leerlo bien. Lo bajamos de la CAO y lo hacemos firmar. Generalmente se le da uno a los padres y una copia queda en la historia clínica del bebé.
Con respecto a la fotocoagulación con láser, tanto en las dos guías, de la Panamericana y la del, ay, se me fue. Ay, a ver. Bueno, las dos coinciden que se recomienda la terapia con láser diodo transpupilar como primera línea del tratamiento. Y también aconsejan que debe hacerse se debe realizar en la neonatología bajo sedación y analgesia. ¿Cómo se ve la técnica con la que se realiza? Es la fotocoagulación con láser diodo por OBI, y se hace todo en la retina avascular, en los 360 grados. Los disparos deben ser casi confluentes, uno al lado del otro, con una potencia mínima para poder dejar marcas blanco-grisáceas, y sin dejar zonas salteadas, eso es muy importante. Y se realiza bajo anestesia tópica más la sedación. Acá se ve, por ejemplo, en las fotos, todo esto sería, estas fotos serían con el láser recién hecho, son fotos que sacamos cuando terminamos de hacerle el láser, se le toma las fotos al bebé. Se ven todos los puntos de los spot láser, acá se ve bien el cordón y los vasitos. Toda la retina vascular debe estar con láser. ¿Y cómo es la evolución de ese láser? Lo ideal es que a la semana vaya disminuyendo el plus. Luego se produce la regresión de la ROP y finalmente el avance de la vascularización por las cicatrices del láser. Después también tenemos el tratamiento con antiangiogénicos, el más utilizado, el bevacizumab o Avastin, que se sugiere utilizar como monoterapia intravítrea sin necesidad de la realización del láser. La indicación principal está dada en lo que es la agresiva posterior y en ROP que se ubica a nivel de la zona 2 posterior. Lo que sí, estos tratamientos con antiangiogénicos tienen que ser seguidos de un tiempo muy prolongado de seguimiento del paciente por el riesgo de recurrencia tardía de la enfermedad. Entonces, no hay un consenso de la dosis, lo que se sugiere es el 0,625 miligramos a través de pars plana, 2 milímetros del limbo. ¿En quiénes vamos a usar? En la ROP posterior, sería en la agresiva posterior, en bebés que no lleguen, que estén muy descompensados, que no puedan realizarse el láser, o cuando no alcanza el tratamiento con láser. Tiene seguimiento a muy largo plazo, como dije, por el riesgo de la recurrencia tardía de la enfermedad. Y en este cuadro nada más lo que le quiero mostrar, que toda la parte que está en roja son los estadios que van a necesitar sí o sí de tratamiento en menos de 48 horas. Que sería, enfermedad sería una ROP 3 en zona 1 sin plus, y acá tenemos, por ejemplo, ROP 1, 2 o 3 en zona 1 con plus, ROP 2 y 3 con plus, y la ROP 3 en zona 3 con plus también va a requerir tratamiento. Y esto es un cuadrito que muestra qué pasa si después del primer tratamiento que se realice, ya sea con láser o con antiangiogénicos, qué pasa si no evoluciona bien, si persiste el plus. Entonces, si vemos que la retina está aplicada y persiste el plus, y nuestro tratamiento primario fue el láser, primero hay que buscar si hay zonas salteadas que no se realizó láser, zonas avasculares sin láser. Si vemos que existen estos lugares sin láser, hay que realizarle nuevamente el láser. En cambio vemos si el láser está bien hecho y no hay zonas salteadas sin láser, le podemos hacer antiangiogénicos. En el caso de que nuestro tratamiento primario fue antiangiogénicos, se puede, si los vasitos están en zona 1, se puede reinyectar antiangiogénicos, y si los vasitos ya estaban en zona 2, se puede hacer láser. Y en el caso de que haya desprendimiento de retina, se va a utilizar lo que es la vitrectomía. Bueno, muchas gracias. Bueno, Eve, bárbaro, impecable la clase, te felicito. Gracias. A ver si tenemos preguntas.
Ramit, vos que tenías preguntas para Eve. Chicos, Eve es una de las genias haciendo imágenes con la OBI. Por favor, aprovechenla, porque la verdad que es una genia cómo saca esas fotos de la periferia, todo. Así que aprovechen a Eve porque es bárbara con el skate paint, es una genia. Y, ve muy bien, Rob, ve excelente y es muy hábil con sacando fotos. Por favor, aprovechen eso, que ustedes, toda la oftalmología de ustedes va a ser con imágenes, chicos. Por favor, aprovechen a Eve. Gracias, gracias. ¿Les puedo decir algo? Sí. Sí, ¿cómo andan? Que está buenísimo ese cuadrito que ella presentó de la semana, de cuándo hay que hacerlo, y los neonatólogos en general lo tienen pegado en todos lados, y a veces los vas a ver y te dicen, ay, a este bebé todavía no, porque va a 31 semanas 4, y para cuando se acuerdan de volver a llamarte, por ahí ya tiene 35 y está prendido fuego. Entonces, no importa si vos lo ves antes, cerca de la semana 32 está bueno controlarlo. A veces es un poquito antes, un poquito después, por ahí llegaste, ay, no lo dilaté, ay, lo dilaté, pero este no le tocaba. Si lo ves de más, no pasa nada, ¿sí? Ese ROP score está buenísimo, porque lo que hace es tratar de ver menos veces al mismo chico, o de que alguien que no sabe nada le dicen a quién hay que controlar y a quién no. Pero si quieren verlos todas las semanas, desde la semana 30 hasta la 42, al bebé no le va a pasar nada, ¿sí? Y es más, si tiene algo lo vas a detectar. En general lo que pasa es que los los neonatólogos se cuelgan. Les quería contar que yo el año pasado voy a una neo que no me gusta ir, pero voy porque voy, porque más ni me pagan ni queda lejos y todo mal, pero voy porque nadie va y me dan lástima. Y el año pasado, justo cuando fue el congreso el que se hizo en Córdoba, yo no fui porque me iba a otro viaje y vi a todos los bebés menos a uno, eran no sé, como 18, menos uno. Ese que no lo vi porque no lo habían dilatado, porque no le tocaba, porque estaba de 31 semanas, lo vi a las 2 semanas con una agresiva posterior de los 2 ojos y está ciego ahora. Es una historia triste, pero no le tocaba, y a mí la neonatóloga me dijo, no, a este no le toca, porque no cumplía con las semanas exacto como dice el libro. Y yo vi a 18, podría haber visto 19, o sea, a veces es mejor ver los de más que ver los de menos, ¿sí? Así que si tienen que elegir, o si dudan, véanlo lo mismo, ¿sí? Porque esta es la única agresiva posterior que vi yo, de los 2 ojos prendida fuego, y es terrible. No, y nada, y es por una... Eso es mala praxis de todos, de la NEO y de todos los que estamos alrededor. Pero bueno, pónganse las pilas, porque los neonatólogos son bastante dormidos, no se acuerdan, o cuando llegaste mienten y te dicen, ah, no, ese no estaba bueno, no está dilatado, bueno, lo vemos después, ah, no le tocaba. Pero hagan ustedes las cuentas y fíjense, y si le toca, véanlo, porque hay que verlos lo mismo. Bueno, los dejo la historia para que suene. Muchas gracias, Doc. No, de nada. Bueno, ¿alguna tiene otra pregunta? No, lo que les quería decir que por ahí es útil es que lo que estoy haciendo ahora es imprimir de la página del CAO el consentimiento para que firme el paciente que se va de alta de la NEO y que después se tiene que ir a ver al consultorio. Porque no aparecen, entonces los tengo que hacer llamar, buscar por la secretaria, por si él es vieja, y bueno, eso lo hago igual, pero si el paciente después no viene, por lo menos que quede algo firmado de que se comprometía a volver. Porque uno les explica, les muestra la foto, habla con los padres antes que se vayan de alta, pero si el chico no tiene toda la retina vascularizada, uno no se queda tranquilo. Entonces hay que prever eso. Bien, perfecto.
Bueno, chicos, ¿algún otro aporte, otra pregunta? Muy lindas las dos clases, hermosas. Bueno, si no quedan más preguntas, agradecerles a todos por participar, a las disertantes y a todo el resto que hizo aporte. Y Lucas les va a mandar próximamente el link para la clase del martes, y nada, va a estar él, el martes va a estar él. Muchas gracias, chicas. Claudia, Eve, Gracias. saludos a todos ahí, a Gracias, los Claudia que, y Eve, divinas. Genial las a los, dos. a Bueno, los que ya no están en la residencia, que veo que nos visitan siempre, les mando un abrazo grande. Gracias. nos vemos el martes, hasta luego, muchas gracias. Chao, Chao, chicos. chao.